En esta ocasión vamos a ver un teorema que se llama el teorema de la dimensión, y este teorema nos relaciona la dimensión de un espacio con una transformación lineal que sale de ese subespacio. Específicamente vamos a probar que si V y W son espacios vectoriales sobre un campo F y tenemos que T de V en W es una transformación lineal, entonces la dimensión de V, en caso de ser de dimensión finita, se puede calcular de esta forma. Bien, antes de empezar vamos a recordar algunos resultados. Primero recordemos que si V es un espacio vectorial de dimensión finita y W es un subespacio de V, entonces cualquier base de W es un subconjunto de una base de V. En particular, W es de dimensión finita y tenemos también que su dimensión está acotada por la dimensión de V. Y lo segundo que debemos recordar es que si T es una transformación lineal, entonces el núcleo de T es un subespacio de V, y tenemos también que la imagen de T es un subespacio de W. Bueno, con estos resultados probemos que esta igualdad es cierta. Bien, entonces, como el núcleo de la transformación es un subespacio de V, podemos considerar beta como x1 hasta xk una base del núcleo de T. Sí, con esta notación estamos diciendo que tiene k elementos, entonces la dimensión es justo k. Entonces, por 1 tenemos que existe un subconjunto gamma cuyos elementos voy a denotar por xk más 1 hasta xn. Bueno, este es un subconjunto de V tal que beta unión gamma forma una base de V. Bien, ¿sí? Esto lo tenemos por el primer resultado que recordamos. Bien. Afirmamos lo siguiente. Que T de gamma, que por definición es la evaluación de todos los elementos que aparecen en gamma, sería T de k más 1 hasta T de xn. Esto es una base para la imagen de T. Muy bien, como queremos probar que esto es una base, tenemos que probar dos cosas. La primera, tenemos que probar que ese conjunto genera. Para esto, consideramos Y un elemento en la imagen de T. Como está en la imagen de T, entonces debe existir un elemento X en V tal que Y es T de X. Bien, como beta unión gamma es una base de V, entonces este elemento X se debe escribir como una combinación de los elementos de esa base.
En particular existen n escalares en F tales que X se escribe como una suma desde I igual a 1 hasta N de AI XY. Bueno, pero si eso pasa, tenemos que Y, que se escribía como T de X, se puede escribir también como T de esa suma desde I igual a 1 hasta N de AI XY, y como T es lineal, esto se puede escribir de esta forma. Podemos separar la suma desde I igual a 1 hasta acá de AI XY más la suma desde I igual a 1, desde I igual a K más 1 hasta N de AI XY, y aquí usando la linealidad de T queda como la suma desde I igual a 1 hasta K de AI T de XY más la suma desde I igual a K más 1 hasta N de AI T de XY. Bien, ahora recordemos que los primeros K, X, Y eran elementos que estaban en el núcleo de T. Entonces, como están en el núcleo, este elemento es el 0 de W. Por lo que, al considerar la primera suma, el primer sumando que aparece aquí estamos sumando solo 0 de W, y tendríamos que el primer sumando sería el 0 de W más la suma desde K más 1 hasta N de AI T de XY. Pero este es un elemento que está en el generado por T de gamma. Por lo tanto, hemos probado que si tenemos un elemento Y en la imagen, entonces este elemento Y, que está aquí también, se puede ver que está en el generado por T de gamma. Por lo tanto, concluimos que la imagen de T está contenida en el generado por T de gamma. Ahora bien, por otra parte, sabemos que tenemos que T de gamma, este conjunto está contenido en la imagen de T. Esto es por la definición de la imagen de T. La imagen de T es un subespacio y contiene a este conjunto. Entonces, el generado por este conjunto debe quedar contenido en este subespacio, porque el generado de cualquier conjunto es el subespacio más pequeño que contiene el conjunto. Entonces tenemos esta contención y tenemos esta otra también. Por lo tanto, la imagen de T es justo el generado por T de gamma. Y de aquí se sigue que T de gamma genera a la imagen de T. Veamos ahora que el conjunto es linealmente independiente. Para checar eso tenemos que probar
que dada cualquier combinación lineal que nos dé el 0, entonces implica que todos los escalares que aparecen son 0. Para eso vamos a considerar escalares a k más 1, así hasta an, tales que satisfacen esta igualdad. Bien, como t es lineal, la suma anterior se puede reescribir de esta forma, como t de la suma desde k más 1 hasta n de AI a xi. Entonces, este es un elemento en B que está cumpliendo que al evaluar nos da el 0 de W. Es decir, de aquí tenemos que la suma desde k más 1 hasta n de AI xi es un elemento en el núcleo de T. Pero también sabemos que como beta es base del núcleo de T, deben existir escalares A1 hasta AK estos son elementos en el campo tales que este elemento, que era la suma desde k más 1 hasta n de AI xi, es combinación lineal desde i igual a 1 hasta n hasta k de AI xi. Entonces, de aquí se sigue que la suma desde i igual a 1 hasta k de AI xi menos la suma desde k más 1 hasta n de AI xi es igual al 0 de b. Pero, como tenemos que beta unión gamma es una base de B, y en particular la combinación anterior es una combinación que nos está dando el 0 de B, se sigue que AI tiene que ser 0, y esto para todo I entre 1 y n. Por lo tanto, hemos probado que de tener una combinación lineal de esta forma, todos los escalares tienen que ser 0. Por lo tanto, T de gamma es linealmente independiente. Y como ya habíamos probado que generaba, se sigue de aquí que T de gamma es una base para la imagen de T. De aquí se sigue entonces que la dimensión de B, que es n, se puede escribir como k más n menos k. Esto es igual a la dimensión del núcleo de T más la dimensión de la imagen de T, y esto por definición sabemos que es la nulidad de T más el rango de T. Así el resultado se sigue.